Bienvenidos a una nueva emisión de Fuerza Latina. Aunque algunos países ya están declarando que le ganaron la guerra a la pandemia, el aislamiento social nos recordó a las y los latinoamericanos que aquí estamos lejos de ganar una batalla que deja más víctimas que el coronavirus, la batalla contra la violencia de género. Con dos mujeres que años atrás lucharon en diferentes guerrillas de América Latina, quise explorar ¿qué significa luchar hoy desde la democracia, desde el activismo político-social contra esta pandemia, el machismo que cada día cobra en América Latina sueños, esperanzas y vidas? Salgo a recorrer las calles de mi ciudad, Medellín, Colombia, para ser testigo de cómo, poco a poco, la vida retoma su rumbo. Sin embargo, imposible no pensar que fueron y aún serán muchas las horas que mujeres de todas las edades estuvieron y estarán sobreviviendo tras estos muros con sus maltratadores. Muchas otras pagan largas penas en cárceles femeninas, donde, según evidencian las noticias, están hacinadas, indefensas frente a la expansión inminente del coronavirus. A Victoria Sandino la conocí cuando era aún una comandante de la extinta guerrilla de las FARC. Gracias al acuerdo de paz firmado en el 2017 con el gobierno del entonces presidente Juan Manuel Santos, Victoria Sandino logró llegar en medio de una profunda polémica nacional al Senado de la República. Morena Herrera fue durante la Guerra Civil del Salvador, que acabó en 1992, estratega militar y guerrillera en el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, conocido como el FMLN. Fundadora de la organización política feminista Las Dignas, creadas por mujeres afectadas por el conflicto armado centroamericano. Acérrima defensora de la despenalización del aborto, que en su país, El Salvador, es castigado con cárcel incluso si la vida de la mujer está en riesgo o es producto de una violación. Me pregunto si al dejar las armas y abrazar la causa feminista, Victoria y Morena sabían que darían una de las batallas más difíciles de su vida, la batalla contra la impunidad y la ausencia de respuestas eficaces de los estados frente a la desigualdad y la violencia de género. Morena Herrera en Salvador, Victoria Sandino en Colombia, me alegra mucho que estén acompañándonos hoy en Fuerza Latina. Bueno, un saludo también para Fuerza Latina y un saludo muy especial para Victoria. Y muchas gracias por la oportunidad. Muchas gracias y yo mando un abrazo hermosísimo, amoroso para Morena, quien la extraño muchísimo y la aprecio enormemente y le estoy profundamente agradecida. ¿Cómo están viviendo ustedes este encierro? ¿Qué están sintiendo? Por una parte, siento una profunda preocupación y reconozco desde otro lado que tengo ciertos privilegios, pues que me puedo quedar en la casa y puedo tener la comida más o menos asegurada, pero que hay muchísimas mujeres, muchísimas familias también que no tienen asegurado eso y que aunque quisieran quedarse en casa, no lo pueden hacer. Es más, hay algunas que por decir casa no la tienen, que viven en unas condiciones de hacinamiento tan grandes que están obligadas a salir y a exponerse. Hay un manejo mediático también muy importante que está como empujando a la sociedad salvadoreña a una situación de crisis política. Ojalá que logremos encontrar otro tipo de caminos. Yo creo que ahí las organizaciones sociales, las organizaciones de mujeres y las que defienden derechos humanos también podemos jugar un papel, pero veo amenazada la convivencia política en el país.
Victoria, ¿cómo lo estás viviendo tú a nivel personal y a nivel de representación política? Bueno, mira, yo quisiera contarte y contarle pues al programa y a Morena también que ha sido un proceso muy fuerte, porque cuando una pasa de la guerra a la vida civil y política como la que a mí me ha tocado, que en estos 3 años que ha sido tan intenso, pues una ha tenido que aprender también como que hay unas cosas del pasado que hay que dejarlas allá, ¿verdad? Porque no es la primera vez que nos confinamos. Antes lo hacíamos en medio de la guerra, entonces confinarse era enterrarse, era esconderse, era perder contacto con todo el mundo, encerrarnos, no hablar, bueno, todo ese tipo de cosas. Entonces a mí no me sorprende, pero eso me ha recordado, o sea, me trae todo ese tipo de cosas, Claro, claro. incluso los sueños, incluso estoy soñando con situaciones difíciles, complejas, que nos persiguen, que no hay manera de defenderse. Por ejemplo, en Colombia el tema de los trapos rojos Uy, como sí. símbolo del hambre, En eso las es puertas de la casa, Victoria. profundamente, Hay que contarle a Morena y a nuestra audiencia que va desde Canadá hasta Tierra del Fuego que las familias que tienen hambre en Colombia deben poner un trapo rojo en su puerta. Y hoy Colombia está llena de trapos rojos. eso es tremendamente doloroso, es muy fuerte, porque una dice, pero ¿qué está pasando en este país? En Colombia, más del 50% de la gente vive de la informalidad y hay otro 13, 14% antes de la crisis de desempleo. Entonces, ¿esa gente de qué vive? O vive o se muere del hambre o se muere de la pandemia. Morena, ¿y qué estás haciendo ahora en El Salvador frente a la angustia de tanta gente? Yo lo que he estado haciendo esta semana es trabajando en apoyo a distintas organizaciones para un proceso de adaptación para hacer defensa de derechos de las mujeres en este contexto. Estamos trabajando porque se adapten a modelos virtual a un modelo virtual de trabajo, de teletrabajo, de teléfonos también, de analizar cuáles son los impactos que están habiendo en la vida de las mujeres y poder brindar, aún en estas condiciones, un apoyo concreto. Hemos creado un servicio de apoyo emocional y de asesoría jurídica para mujeres y niñas en situación de violencia. Estamos haciendo monitoreo para el no cumplimiento en realidad de algunos servicios de salud sexual y reproductiva y el impacto que esto está teniendo. Y estamos analizando, por ejemplo, cómo las mujeres pueden mejorar alternativas de subsistencia. Victoria, desde el activismo social, desde tu trabajo en el Congreso, ¿qué están haciendo ustedes aquí en Colombia? Estamos atendiendo a muchísimas regiones, hablando con alcaldes, con los movimientos sociales, con organizaciones, porque lamentablemente en medio de esta situación, además del hambre, además de la pandemia, pues la situación de derechos humanos tampoco cambia, ¿ve? Por el contrario, se aprovecha para profundizarse. Morena, ¿qué aprendiste de esa batalla que diste en ese entonces a esta batalla que estás dando hoy? Bueno, yo pienso que es muy importante encontrar puntos comunes entre la gente, consensos, que pese a las distancias que podemos tener en las posiciones que teníamos y que podemos tener en este momento, yo creo que es fundamental que en las sociedades nos planteemos la necesidad de encontrar puntos de coincidencia. Si no, es muy difícil enfrentar las dificultades del coronavirus y también las dificultades de una crisis económica que no es que va a venir, es que ya está haciendo en nuestros países. En El Salvador todavía la situación de contagio es relativamente baja, está contenida, la población está siguiendo bastante las normas de cuarentena domiciliar, pero hay un discurso y unas ideas y unas políticas que se están confrontando
que dan temor también. No sé qué me da más temor, si los desastres que puede haber por la crisis sanitaria o los desastres que se pueden generar por las crisis políticas. Victoria, ¿qué es más difícil? Esa lucha que ustedes desde las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, grupo conocido como las FARC, daban en ese entonces contra el Estado, o es más difícil la lucha contra el machismo, contra la violencia de género, contra los abusos de poder de los hombres, contra este sistema patriarcal que tú estás dando desde el Congreso hoy de Colombia? Pues mira, la guerra es una cosa tremendamente dura, cruel, cruenta, muchas veces devastadora, en cualquier sentido, porque antes teníamos la mirada de pronto lo que ocurría hacia lo que nos afectaba a nosotros y a nosotras cuando estábamos en la insurgencia, ¿verdad? Pero luego, estando en La Habana, aprendimos el dolor no tiene color político, el dolor lo siente todo el mundo y entonces quien lo ha padecido, pues lo vive de tal manera. Y en ese sentido, la guerra ha sido muy dura, pero esta lucha que llevamos hoy, que es una lucha tan fuerte, tan desequilibrada también, tan desigual, como con tantas aristas que nos oprime permanentemente, o sea, esta lucha contra el machismo, que no es solamente contra el sistema general, contra un régimen, contra los de afuera, sino también los de adentro, es la familia, es los compañeros y compañeras, es el partido, es todo el mundo. La lucha se da en todos los sentidos y eso realmente hace que sea a veces muy frustrante. ¿Cómo ven de una manera muy corta pero muy clara para nuestra audiencia el trabajo que se está haciendo desde el gobierno nacional en El Salvador, donde tengo entendido que hubo prensa internacional maravillosa, pero al interior una cantidad de contradicciones, y en Colombia? Comencemos por Morena, en El Salvador. El gobierno de El Salvador, que es un gobierno reciente, no tiene un año de estar en el presidente y su gobierno en el poder, hizo manifestaciones iniciales de protección a la población que fueron celebradas, reconocidas, que fueron medidas enfocadas en la salud, que están bien, pues, y que fueron reconocidas. Pero casi inmediatamente después, el presidente empezó a presionar a la Asamblea Legislativa por aprobar el régimen de excepción, que restringe los derechos constitucionales. Y ahí sí empezamos a decir, garantizar la salud de la población no hace necesario que se restrinjan derechos constitucionales. Puede haber restricción a la movilidad por razones sanitarias, puede haber, digamos, obligatoriedad de la cuarentena, pero no esta restricción. Y una segunda cosa es el manejo de esta situación sanitaria como una guerra contra el virus, contra el cual hay que sacar tanquetas. Y yo digo, ¿qué hace una tanqueta contra un virus? Pues, ¿verdad? Pero es simplemente la necesidad de presentar una imagen de yo soy aquí el que tengo poder y control, y puedo controlar todo y a todos ustedes, y el virus en realidad queda sin importancia. Victoria, la guerra que pensábamos comenzaba a terminar con la firma del acuerdo de paz hace 5 años, continúa de otra manera. Desde que inició la cuarentena en Colombia, más de 15 líderes y lideresas sociales han sido asesinadas. ¿Cómo se ve desde ahí, desde el Congreso, desde ese lugar que tú estás ocupando, la gestión que ha hecho el presidente de Colombia, Iván Duque? Mira, de contexto, aquí hay unas situaciones que hay que partir. Efectivamente, el tema de la guerra no ha terminado por muchas razones. Y esa visión que hablaba Morena, que se da en El Salvador, es la misma que se produce en Colombia. Es decir, se mira el tema de la pandemia, de una crisis social, de salud, humanitaria, en términos militares, porque es así, los términos, la guerra contra la pandemia, la guerra contra el virus, y eso hace poner mayor fuerza pública en las calles colombianas, por ejemplo, pero también lo mismo que decíamos, el asesinato de los líderes,
Esas cifras son elevadísimas. Nada más miremos en lo que ha ocurrido de este año, nosotros ya llevamos 20 compañeros nuestros asesinados y otro tanto de líderes superiores también, gente que está vinculada a la reclamación de tierra, mujeres, nada más dicho por la Fiscalía y por ONU Mujeres. Están hablando de que hay 19 mujeres en Colombia, mujeres asesinadas en sus hogares, producto en este periodo de pandemia, o sea, de confinamiento. 19 mujeres, eso es muy grave. Y fuera de eso también 2 mujeres han sido violadas por la policía, una en Bogotá y otra en Cali. O sea, las medidas que ha tomado el gobierno nacional no son coherentes con la crisis, no tienen nada que ver con la crisis. Lo primero que ha hecho es proteger a la banca, cuando la banca no tiene, mejor dicho, no ha hecho absolutamente nada en medio de la pandemia que tenemos. Entonces aquí el gobierno ha tomado medidas para proteger a los más poderosos, pero a los poderosos que lo mantienen en el gobierno, mientras que los médicos y el personal de salud, que son los que están en los hospitales atendiendo a la gente en esta pandemia, que están poniendo sus vidas en peligro, no cuentan con los mecanismos o con los instrumentos suficientes de bioseguridad. Victoria toca un tema que para mí, y ustedes lo entenderán, es fundamental y lo comparto con ustedes, y es la preocupación por las mujeres. En este momento, no sabemos cuántas mujeres en América Latina están encerradas con sus abusadores, con sus violadores, con sus maltratadores. Y creen que no tienen salida, no hay opción, porque si salen corriendo las coge la policía. Piden auxilio ellas y no encuentran respuesta. O sea, aquí yo creo que los estados nos están fallando a las mujeres, porque en la prioridad de la pandemia están dejando fuera 2 tipos de servicios que deberían ser servicios esenciales en este contexto. El servicio de atención y de prevención a situaciones de violencia contra mujeres, niñas y niños en los hogares, y el servicio de salud sexual y reproductiva y acceso anticonceptivo. En países como en El Salvador, donde está penalizado de forma absoluta el aborto, eso aumenta los abortos clandestinos, inseguros, ilegales, las mujeres presas también, y cantidad de niños y niñas que van a nacer también sin tener asegurado un aprecio y unas posibilidades mínimas de atención y desarrollo. Hay que recordar que en El Salvador está prohibido el aborto bajo cualquier circunstancia. Entonces hay mujeres que están en las cárceles de una manera absolutamente injusta, y en medio de esta pandemia, ¿qué está pasando con todas ellas? ¿Qué está pasando con esta comunidad que tú tanto has defendido? Bueno, ellas están compartiendo el riesgo como otras mujeres privadas de libertad. Nosotras hemos coordinado con la Dirección de Centros Penales, y en 3 centros penales hemos logrado enviar a las mujeres un paquete de artículos sanitarios para que se puedan proteger, de higiene, pero están compartiendo el riesgo porque las condiciones son de hacinamiento, pues, en aquellos espacios. Hemos estado haciendo gestiones para ver si en este contexto a algunas de ellas las dejan en libertad, pero todavía no lo hemos conseguido. Conseguimos a principios de este año que el Grupo de Trabajo de Naciones Unidas, que se enfoca en la detención de personas, detención arbitraria de personas, se pronunciara por 3 casos, le pidió al gobierno de El Salvador que en esos 3 casos dejara en libertad a esas mujeres, y ni en esos casos. Victoria, las mujeres en los ETCRs, en los lugares, para explicarle también a quienes nos están viendo, donde están agrupados los excombatientes y las excombatientes de las FARC, esperando
recomenzar procesos productivos, educativos y sociales que había prometido el acuerdo final. ¿Qué está pasando con ellas? Yo digo que nuestra gente está en unas condiciones de desprotección, no solamente en materia de seguridad frente a sus vidas, sino también en el caso de las mujeres, una desprotección hacia la violencia basada en género, que tal como tú lo dices, esas condiciones de machismo. Una de las cosas que nosotras hemos aprendido en esta etapa es que parte de la situación que viven los territorios, la incertidumbre, la falta de los proyectos, la no tener tierra, muchos de esos elementos se expresan es a través de la violencia contra las mujeres. Yo estoy haciendo una especie de programita radial WhatsApp, que es hacer unas entrevistas, es hablar con algunas personas sobre la crisis, sobre el tema de cuidado, sobre el tema de violencias, incluso con compañeras y compañeros de los territorios, y repartir eso por WhatsApp hacia ellos, hacia los territorios donde se encuentra nuestra gente, nuestras mujeres. Y repito, nosotras en esta labor de pedagogía, pues porque es verdad, el tema del machismo, de la cultura patriarcal, del sistema como tal, está tan arraigado en toda la sociedad y en estas comunidades nuestras, por supuesto que con mayor fuerza. Morena, con ese panorama que nos describes, con lo que pudimos leer en la prensa, están sucediendo en esos centros, puede decirse una especie como de centros de detención temporales donde están teniendo a la gente en El Salvador y se están cometiendo tantas arbitrariedades. En este escenario donde los feminicidios en El Salvador lo ubican aún en el segundo o tercer país más violento en América Latina contra las mujeres. Hay esperanza. Podemos tener esperanza. Yo Morena. pienso que sí, pese a todo, y a veces creo que luchamos por mantener viva la esperanza de que las realidades injustas y desiguales se pueden cambiar. Pero pienso también que parte de la esperanza está en las mujeres, está en la gente joven también, en hombres y en mujeres, y está en la posibilidad, en la necesidad también de que no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista. Yo no creo y no quiero que volvamos a otra guerra, no quiero que esta situación política derive en otro conflicto. Creo que tenemos que encontrar las claves del diálogo, las claves contra el autoritarismo y las claves para una convivencia basada en el respeto, la democracia y los derechos de todas las personas. Creo que hay organizaciones sociales y que hay personas que creen en la dignidad de las otras personas, y ahí hay una esperanza. Victoria, tantos incumplimientos de parte de algunas instituciones, tantas promesas que nunca llegaron, numerosos excombatientes y hombres y mujeres asesinados, líderes y lideresas que siguen cayendo bajo las balas de quienes se oponen a la reclamación de tierra en Colombia, por ejemplo. Aún así, ¿de dónde sacas tú la esperanza, la fuerza para seguir trabajando? Yo creo que es la convicción. Mira, eso no quiere decir que aquí en el corazón, en el alma y en el cuerpo no se sienta mucho dolor y mucha afectación. Pero también de allí sale la fuerza para saber que nosotros tenemos y nosotras tenemos una responsabilidad histórica. El tema de la lucha por la paz no era la dejación de armas única y exclusivamente. El tema de la lucha por la paz es la transformación radical de esto, y yo creo plenamente, y todos los días, hoy que estoy, que pude recorrer, que pude tener mucho contacto con la gente en los territorios, que he ido a muchos lugares, de esas mujeres, viendo a esas mujeres en los territorios, es increíble, y ahí está la fuerza, en esas mujeres en los territorios, en esas mujeres populares que quieren emanciparse, que quieren salir adelante, que quieren tener
igualdad de derechos, de oportunidades, que quieren tener justicia, que quieren conocer la verdad, que no quieren poner más víctimas. Y la esperanza para nosotros nace de ver las mujeres que conocemos en Fuerza Latina en los rincones más escondidos del continente contra todos los vientos, haciendo posible lo imposible. O por ejemplo, la esperanza viene de ver mujeres como ustedes, lejos de las armas, luchando desde la democracia, desde el activismo social y político, porque el país sea más justo, no solo con las mujeres, sino con las niñas, niños, adolescentes de nuestros países en América Latina. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta emisión. Un abrazo a ambas y felicitaciones. Un abrazo a las dos. Gracias, Victoria. Gracias, Morena.